Buenas jóvenes, espero que estén súper bien. Ya para terminar con las cápsulas de hoy, vamos a trabajar el capítulo 6 del PMBOK que está relacionado con la gestión del tiempo. La gestión del tiempo realmente es muy obvia. Yo no podría decir que es sencilla porque requiere un nivel de detalle importante, pero sí es muy obvia. Y se trata básicamente de gestionar que terminemos el proyecto en el plazo que tenemos. Entonces, para eso tenemos 6 procesos relacionados con la planificación y un proceso relacionado con el monitoreo y control. Estos primeros 6 procesos, que son los procesos que vamos a planificar en este curso, es importantísimo entender que más o menos una cosa va trayendo la otra, casi que es una sola actividad estos 6 procesos. Sin embargo, dentro de la dirección de proyectos se especifica el pasito a paso para que no obviemos nada. ¿Cuáles son esos procesos? Planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, definir o secuenciar las actividades, es decir, cuál va a ser la relación entre ellas, tomar los recursos o estimar los recursos que se van a ocupar para las actividades y estimar la duración, ¿verdad? Una vez que tenemos todo eso, desarrollamos el cronograma, que normalmente eso es un cronograma de Gantt, y el único proceso que no se hace dentro de la planificación es controlar el cronograma, es decir, saber que se está realizando las actividades que dijimos que se iban a realizar en el tiempo que dijimos que íbamos a ocupar. El primer proceso de planificar la gestión del cronograma es donde establecemos el cómo, las políticas, los procedimientos, qué documentación vamos a utilizar para planificar, desarrollar, ejecutar y controlar el cronograma. Es el primer proceso de esta área de conocimiento y de la planificación. El beneficio clave de esto es que proporcionemos a nuestro equipo de Project Management una guía y dirección sobre cómo gestionar el cronograma, ¿verdad? Sobre qué hacer en caso de que alguna actividad no se dé o en caso de alguna contingencia. Entonces acá se define la forma en que se van incluso a informar los cambios del cronograma y cómo vamos a evaluar también si estamos cumpliendo el cronograma o no. Como hemos ido viendo, esto tiene entradas, herramientas y salidas. Las primeras entradas, obviamente, es el plan de dirección de proyecto, el acta de constitución de proyecto, los factores ambientales y los activos del proceso. Una vez que tenemos esto, que es casi que de los primeros pasos, podemos empezar a hacer el cronograma. Vean que casi que va a la parcita del desarrollo del alcance también. Podemos utilizar herramientas que ya hemos visto antes, como juicio de expertos, técnicas analíticas o reunirnos con personas claves. ¿Cuál es la salida de este proceso? Pues el plan de gestión del cronograma, que en teoría debería estar dentro del plan de dirección del proyecto, de hecho. Y este plan de gestión del cronograma pues nos trae básicamente si vamos a utilizar algún programa para desarrollar la planificación, nos habla del nivel de exactitud con el que vamos a ver el rango aceptable de estimaciones realistas de la duración de actividades, que en eso viene, por ejemplo, la unidad de medida, si va a ser en horas, en días de trabajo, ¿verdad? Viene también el marco, el plan de gestión relacionado con los tiempos de la organización. También define cómo se va a registrar el avance del proyecto según el tiempo. Hay algo muy importante en el plan de gestión del cronograma, es que define umbrales de control, que los umbrales de control van a ser esos momentos en el cronograma donde nos vamos a reunir y vamos a revisar cómo vamos. Y vamos a ver si tenemos que hacer algún cambio, si estamos haciendo las cosas de acuerdo al cronograma. Y normalmente podemos aquí esperar alguna desviación o algún cambio. El plan de gestión del cronograma también trae las reglas de medición del desempeño, eso es muy importante. Y básicamente es reglas como qué porcentaje deberíamos tener completado en qué mes, cómo se va a medir o controlar el avance del cronograma, si se van a utilizar algunas técnicas, cuál va a ser la medida de desempeño,
Es decir, si no estamos atrasados más o menos un día, entonces es una medida de desempeño excelente o cómo va a ser, y el formato de informes que vamos a utilizar para presentarle a los diferentes interesados el avance del cronograma. Ok, ahora, el segundo proceso, vean que esto, o sea, se va mucho más rápido que otros procesos porque casi que son minis actividades de un solo proceso grande que es hacer el cronograma. Este segundo proceso es definir las actividades. Entonces acá lo que hacemos es identificar y documentar cuáles son esas acciones específicas que tenemos que realizar para lograr los entregables del proyecto que especificamos en el alcance. Acá lo que tratamos de hacer es desglosar aún más esos paquetes de trabajo que nosotros mencionamos en la EDT o en la estructura de desglose de trabajo. Aquí lo desmenuzamos un poquito más con estimaciones, planificaciones, en fin. Es un poquito, como les digo, más detallado. ¿Qué necesitamos? La salida del proceso anterior, el alcance, la línea base del alcance y también factores de la empresa y activos de la empresa. Aquí podemos usar la descomposición que ya habíamos hablado en la estructura de desglose de trabajo y también podemos usar la planificación gradual. ¿Qué es eso? Que no necesariamente planifiquemos todas las fases de una vez, sino que planificamos las fases más tempranas y después gradualmente vamos aumentando esa planificación. Esto sirve si yo para hacer una fase B y para saber cómo va a ser la fase B necesito la fase A. Por ejemplo, si ustedes están haciendo todo esto que ustedes están haciendo, trabajo final de graduación, la fase A era el diagnóstico. Eso sí teníamos una estimación de tiempo muy específica. Pero tal vez cuando estábamos, si hubiéramos hecho esto de administración del proyecto desde el principio, tal vez no podíamos saber cuánto íbamos a durar, por ejemplo, haciendo el proyecto, porque como todavía no teníamos el diagnóstico, no sabíamos qué era lo que había que hacer. Entonces ahí se puede usar una planificación gradual, cuando la siguiente fase realmente no tenemos información clara. Si sí tenemos información clara de todo lo que hay que hacer, lo ideal sería hacerlo por descomposición. Las salidas de este proceso, bueno, igual vean ahí que está la técnica de juicio de expertos que ya hemos hablado, pero las salidas de este proceso es hacer una lista de actividades, una lista exhaustiva de cuáles son las actividades que hay que hacer para lograr el proyecto y en esas actividades describir un poquito detalles que hagan que la gente pueda comprender qué es exactamente lo que hay que hacer, ¿verdad? Además de cuándo habría que hacerlo, o sea, la ubicación de su cronograma, una lista de atributos de actividades, esto implica caracterizar las actividades, y una lista de hitos, es decir, eventos significativos dentro del proyecto. Ojo, los hitos pueden ser obligatorios o opcionales, pero son momentos importantes del proyecto. No son exactamente actividades porque las actividades sí tienen un tiempo concreto, una duración. Los hitos no es una duración, es un día, es un momento significativo. Por ejemplo, la entrega del producto o por ejemplo el cierre del servicio. Es un día, no es necesariamente una duración. La lista de hitos es importante porque nos hace tener fechas, ¿verdad? Específicas en las cuales nosotros tenemos que entregar a algún, valga la redundancia, algún entregable que sea importante para el proyecto. O también puede ser un día en el que nos vienen a auditar o que nos visita la persona cliente. O sea, eso son eventos importantes. Después ya tenemos todas las actividades. Ahora tenemos que secuenciarlas, es decir, identificar y documentar cuáles son las relaciones que existen entre las actividades. Y esas relaciones dentro del tiempo, si una va primero que otra, si una va en paralelo, por ejemplo. Acá el beneficio es de tener una secuencia lógica de cuál va a ser el trabajo. Obviamente para hacerlo lo más eficiente posible. No siempre hay que terminar una cosa para empezar otra. A veces se puede hacer simultáneamente, a veces no. Entonces no podemos empezar una cosa sin tener la otra. Entonces todo eso hay que saberlo y hay que documentarlo. Las entradas, pues está el plan de gestión del cronograma, listas de actividades, atributos, hitos, el enunciado del alcance del proyecto y factores ambientales y activos de procesos de la organización.
algunas herramientas. Hay algunas herramientas que el Pinbook menciona, como la diagramación por procedencia, que básicamente es construir un modelo de programación donde las actividades se representan en nodos y se vinculen gráficamente. Unas entonces básicamente hacer un gráfico de relaciones. También puede ser por dependencias, que pueden ser obligatorias, que pueden ser discrecionales, pueden ser internas o externas. Y también podemos analizar adelantos o retrasos, es decir, la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se puede anticipar respecto a otra actividad predecesora, o el retraso, la cantidad de tiempo en la que una actividad sucesora se retrasa con respecto a una actividad precedora. Esto básicamente es, chicos y chicas, hacer esquemas de relaciones, como ver un programa de un curso, saber que tengo que llevar primero estos cursos en este primer cuatrimestre, luego unos cursos en segundo cuatrimestre, si se pueden llevar juntos o no, si son requisitos o prerequisitos. Esas relaciones que nosotros vemos, por ejemplo, en un programa de curso, un programa de maestría, es lo que se refiere con esta diagramación de secuencia de actividades. Por ende, las salidas son diagramas de red, de cronograma, ¿verdad? Que básicamente es esta representación gráfica que les estoy diciendo, donde se ven las relaciones lógicas entre cada actividad, y actualizaciones que tengamos que hacer a los documentos del proyecto una vez que ya tengamos esto. Acuérdense que todas las actualizaciones se refieren a hicimos el cronograma, entonces todo en el alcance está bien de acuerdo al cronograma o tenemos que cambiar algo. O nos dimos cuenta haciendo todo esto de la gestión del tiempo que se requiere mucho tiempo y solo tenemos un año, entonces hay que cambiar el alcance porque solo tenemos un año. O más bien nos sobró tiempo, entonces más bien podemos cambiar el alcance pero hacer más cosas, por ejemplo. Por eso habla de que hay salidas, que es actualizar el documento del proyecto. Ahora, no solo nos falta o nos basta con definir actividades y secuenciarlas, sino que también tenemos que estimar recursos. Y estos son recursos en cantidad de materiales, recurso humano, equipos o suministros que necesitamos para ejecutar las actividades. Porque eso va a depender si lo podemos hacer o no. Puede ser que haciendo este proceso nos demos cuenta que hay cosas que nos salen muy caras y que no tenemos presupuesto, entonces eso no lo vamos a hacer. Es importante verlo. O que tenemos el suficiente presupuesto para hacer, no sé, varios talleres o varios productos, ¿verdad? Entonces, para poder tomar esas decisiones tenemos que estimar los recursos. El beneficio clave de esto es identificar el tipo, cantidad de características de recursos que necesitamos, ¿verdad? Y así estimar el costo y la duración de una manera más precisa. Aquí tienen todas las entradas, el plan de gestión de cronograma, lista de actividades, atributos de actividad, calendario de recursos. Eso no lo hemos visto porque eso está en otra área de conocimiento que es la de recursos, pero básicamente es un calendario que identifica los días o turnos de trabajo de cada recurso específico. O sea, cuáles son los días y turnos donde las personas están disponibles, por ejemplo, pero también puede ser equipos o puede ser salas o puede ser materiales, ¿verdad? Entonces esto nos sirve para planificar cuándo podemos hacer las cosas. También está el registro de riesgos, que tampoco lo hemos hecho todavía, pero es básicamente determinar cuáles son los eventos que generan riesgo y que pueden influir en la disponibilidad de esos recursos. Y otra entrada que todavía no hemos hecho es la estimación de costos, ¿verdad? El costo de recurso que puede influir obviamente en si hacemos esa actividad o no. Ya ustedes saben cuáles son como las técnicas más usadas: juicio de expertos, análisis de alternativas. También podemos ver datos estimados publicados, que eso básicamente es que algunas organizaciones publican cuánto les cuesta hacer, no sé, una gira. O también el tema de que si tenemos que comprar cosas, que podemos ver cuánto cuestan en la página web de la tienda, por ejemplo, todo lo que esté publicado. La estimación ascendente es básicamente que si no sabemos cuánto nos cuesta una actividad, entonces tenemos que descomponer esa actividad con mayor detalle y ahí estimar la necesidad de cada recurso. Y también se pueden usar software de gestión de proyectos que hacen esos cálculos, también eso existe. ¿Qué ocupamos que salga de este proceso? Los recursos que requerimos para cada actividad, ¿verdad? El tipo de recurso, la cantidad de recurso, para lograr los requisitos, la estructura de desglose de recursos,
que básicamente es esta representación gráfica jerárquica de todos los recursos que ocupamos de acuerdo a las actividades, y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Ojo que aquí en la estructura de desglose de recursos es importante también entender que eso puede significar los recursos humanos. Entonces a veces también tenemos que especificar si se ocupa un recurso humano especializado, si lo que ocupamos es un asistente. Ese tipo de cosas normalmente se estructuran acá, sobre todo en proyectos grandes. El quinto proceso en esta área de conocimiento es estimar la duración de las actividades, ¿verdad? Y esta estimación de duración de actividades va desde la planificación, la ejecución, hasta la evaluación y la generación del informe, es todo, ¿verdad? El beneficio de hacer esto es que se establezca la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades. Ojo, aquí hay que sumar todo. A veces a la gente se le olvidan todas las actividades. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo muy sencillo. Usted dice, bueno, tengo que salir de mi casa y llegar a mi trabajo. Usted no puede solo sumar el tiempo que dura el bus. Usted tiene que sumar cuánto dura usted levantándose, cuánto dura usted bañándose, cuánto dura usted desayunando, todas y cada una de las actividades, cuánto dura usted llegando de su casa a la parada del bus, de la parada del bus al trabajo. Todo eso hay que estimarlo, ¿okay? Por eso es grande, hay una gran cantidad de actividades pequeñitas dentro de la estimación de duración de actividades, pero básicamente de entradas ahí las tienen, ¿verdad? Las que hemos venido viendo, todas ya las conocemos. Herramientas, además de las que ya conocemos, está la estimación analógica, que es una técnica para estimar la duración o el costo de un proyecto utilizando datos históricos de una actividad o proyecto similar. Si ya sabemos, en el ejemplo anterior, si ya sabemos normalmente cuánto duro yo bañándome, y si yo duro 1 hora, yo no puedo calcular que me levanto media hora antes de entrar al trabajo, pues si no, no llego. Es algo por el estilo. La estimación paramétrica, en realidad esta se usa más desde programas estadísticos, porque se usa un algoritmo para calcular la duración. Y también está la estimación por 3 valores, que básicamente te dice, bueno, decime cuánto tiempo es el más probable que necesites. Decime del más probable, ahora decime el más optimista, donde ocupes menos, y el más pesimista, donde ocupes más. De acuerdo a esos 3 tiempos, se hace una fórmula que normalmente es sumar esos 3 y después dividirlos entre 3. O alguna gente, que es la que tradicionalmente se usa, suma esos 3 pero lo divide entre 6 y te da la cantidad de, por ejemplo, si dijiste en horas, la cantidad de horas que vas a necesitar. También están las técnicas grupales de toma de decisiones, que ya lo hablábamos en otro momento, ¿verdad? Y el análisis de reserva. El análisis de reserva es poder incluir tiempos de contingencia, o llamado de otra manera, poder incluir colchones por aquello que algo suceda, por alguna incertidumbre. ¿Qué esperamos que salga de acá? Las estimaciones de duración, ¿verdad? La cantidad probable de periodos de trabajo que se necesiten para completar las actividades. Aquí se pueden incluir también rangos entre 2 semanas a 3, o por ejemplo el 15% de probabilidad de acceder a 3 semanas. Ese tipo de cosas se pueden hacer, ese tipo de rangos. Y la última salida es obviamente actualizar los documentos del proyecto. Con todo eso, ahora sí, hacemos el cronograma de Gantt, desarrollamos el cronograma. Y básicamente aquí ya entonces analizamos secuencias, duraciones, requisitos de recursos, restricción de cronogramas, y hacemos un modelo de programación del proyecto que, por ejemplo, puede ser un cronograma de Gantt. Ese es el último proceso dentro del grupo de proceso de planificación del tiempo. Acá lo que intentamos es incorporar todas las actividades, duraciones, recursos, disponibilidad, todas las relaciones lógicas en un solo cronograma, una sola herramienta de planificación, para que sea más fácil completar las actividades en el tiempo estimado. Todas estas entradas las necesitamos, todas estas ya hemos hablado. La que tal vez es nueva, porque también es parte del área de conocimiento de recursos, es la asignación del personal. Y aquí básicamente es especificar qué recursos se asignan para cada actividad.
Y acuérdense que hablamos de recursos humanos, pero también hablamos de recursos como materiales o salas o equipos. Herramientas, se pueden analizar redes de cronograma. Esto es muy interesante. Normalmente esto se usa como para proyectos muy grandes, pero igual ustedes podrían analizarlos. Por ejemplo, hacer rutas críticas, cuál podría ser el camino más largo del proyecto, ¿verdad? O cadenas críticas, que es básicamente colocar colchones, no en el tiempo mínimo, sino con colchones. También podríamos usar técnicas de optimización de recursos, que básicamente es ajustarlo todo a las restricciones de los recursos, ¿verdad? O ver los posibles adelantos o retrasos, o hacer técnicas de comprensión de cronogramas, que básicamente es utilizar todo lo posible para cortar lo más que se pueda el calendario, cumpliendo los objetivos, ¿verdad? Yo no recomiendo tanto estas restricciones, yo recomiendo siempre poner colchones, que esperamos que salga. La línea base del cronograma, el cronograma como tal, calendarios y actualizaciones. Por último, este último proceso no lo hacemos en este curso, pero el último proceso es controlar el cronograma, que es darle seguimiento al estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance de este y gestionar cambios en caso que sea necesario en el plan del cronograma. Aquí la idea es proporcionar los medios para detectar desviaciones con respecto al plan y poder establecer, como hablábamos en otros momentos, acciones correctivas o preventivas para minimizar riesgos de que no alcancemos los objetivos en el tiempo estimado. Las entradas ya las conocemos: plan de dirección, cronograma, datos de desempeño, calendarios, datos de cronograma, activos de la organización. Podemos hacer revisiones de desempeño, utilizar software de la gestión de proyectos, de las técnicas de optimización, podemos hacer simulaciones en técnicas de modelado, podemos hacer lo que hablábamos de herramientas de planificación. Pero ¿qué esperamos acá? Información del desempeño del trabajo, de acuerdo al tiempo, pronósticos de lo que va a pasar con los cambios que han existido. Puede ser que tengamos que solicitar cambios, puede ser que tengamos que actualizar documentos del proyecto. Vean que estos procesos son solo los del tiempo, pero obviamente están anudados, como ya hemos visto, a otros procesos de otras áreas de conocimiento, como de recursos, sobre todo en esta área del tiempo. Entonces, vean que siempre va todo amarradito. Pero por hoy terminamos con la gestión del tiempo. Sigamos trabajando.